Mi padre mató a mi hija y abusó de ella cuando estaba muerta. Después me gritó con los ojos desorbitados: «Tú eres la siguiente». Vino corriendo tras de mí, pero lo que no esperaba era que yo sabía dónde estaba su secreto. Hola, mis queridos. Mi nombre es Clarice Ferreira de los Santos. Tengo 70 años de edad y vivo aquí en Aguascalientes, México. En este exacto momento, estoy aquí en mi cocina calientita, preparando ate casero para vender en el tianguis del barrio el sábado que viene. El olor de higo cocinándose con azúcar está invadiendo toda la casa, dulce, delicioso, y me trae una paz que no sabía que todavía podía sentir en esta vida. Esta receta de ate era de mi abuela materna, doña Leonor, que vino de Italia cuando era jovencita, y trajo consigo los secretos de las conservas y mermeladas que hacían en las montañas de allá. Ella me enseñó cuando yo era bien pequeña. Me ponía de pie en un banquito en su cocina para que alcanzara la estufa de leña y me decía: «Clarice, mi niña, el ate tiene que tener paciencia. Hay que moverlo despacio, con cariño, si no se quema y queda amargo». Y así lo hago hasta hoy, moviéndolo despacio, sintiendo el olor subir, viendo esa miel espesa y brillante formarse. Comencé a hacer ate para vender hace unos 5 años, cuando me jubilé de trabajar en la limpieza de casas de familia y necesité buscar una forma de complementar la pensión que apenas alcanza para pagar las cuentas. Al principio lo hacía solo para los vecinos de favor. Llevaba unos frasquitos de regalo. Luego las comadres empezaron a pedir. Después las amigas de las comadres, y cuando me di cuenta ya tenía una clientela fija. Todos los sábados armo mi puestecito en el tianguis con mantel a cuadros rojo y blanco y vendo ate de higo, de calabaza con coco, de durazno y hasta uno de fresa que tiene éxito con los niños. La cocina aquí es sencilla, bien sencilla, pero es mía. Tengo mi estufa de 4 hornillas, medio viejita, pero funciona bien. Tengo la mesita de fórmica amarilla que me regaló una patrona que iba a tirar. Tengo las ollas grandes de aluminio que uso solo para hacer dulce. Y tengo la ventanita que da al patio, donde crío mis gallinas. Es aquí, en este rinconcito humilde, que encuentro mi sosiego, moviendo mis ates, escuchando la radio tocar las canciones antiguas que me gustaban cuando era joven. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora encontraron este video. Tempranito tomando el café, después de la comida descansando un poquito, o ya de noche cuando el trabajo terminó. Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son ustedes y cuándo se toman un tiempito para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Y ya de paso, dale clic a ese botoncito rojo de suscribirse. Activa la campanita de las notificaciones y deja tu like aquí para ayudarme a seguir trayendo estas historias para ustedes. Eso me ayuda muchísimo, de corazón. Pero saben, mis queridos, no siempre mi vida fue así, tranquila, con el olor de ate perfumando la casa y las gallinas cantando en el patio. Hubo un tiempo, no hace tanto tiempo, que mi vida fue un infierno en la tierra, un infierno creado por las manos de quien debería protegerme. Y hoy necesito contarles esta historia, porque sé que hay mujeres por ahí pasando por lo mismo que yo pasé y que necesitan saber que hay salida, que hay fuerza dentro de nosotras, que ni sabemos que tenemos hasta la hora que necesitamos usarla. Yo nací aquí mismo en Aguascalientes, en una casita de adobe en el barrio de San Marcos, en 1955. Era una casa pequeña de 3 piezas nomás, un cuartito donde dormíamos todos, una sala que era cocina también y un cuartito allá atrás que mi padre usaba para guardar sus herramientas. No había baño dentro de casa, no. Era esa casita allá en el fondo del patio y nos lavábamos en una palangana de aluminio con agua que calentábamos en la estufa de leña. Mi padre, don Tito Ferreira, era leñador, un hombre grandote, fuerte como un toro, con manos enormes, llenas de callos, de tanto agarrar el hacha y el serrucho. Él trabajaba cortando leña para vender en la ciudad. Tumbaba pino, eucalipto, lo que apareciera. Se despertaba cuando todavía estaba oscuro,
Tomaba un café bien caliente que mi madre preparaba y salía al monte con el hacha en la espalda. Regresaba solo cuando el sol se estaba poniendo, sucio de aserrín, con ese olor fuerte de resina de árbol pegado en la ropa. En aquel tiempo, mi padre todavía era un hombre trabajador, serio, que traía el sustento para la casa. No teníamos mucho, pero tampoco pasábamos hambre. Mi madre, Irasi, era una mujer menudita, flaquita, con una carita fina y el cabello negro, siempre recogido en un chongo apretado. Ella costuraba para afuera, hacía compostura de ropa para los vecinos, pegaba botones, arreglaba dobladillos y con ese dinerito extra compraba el frijol, el arroz, la manteca, el azúcar. Yo era la hija de en medio. Tenía un hermano mayor, Baldir, que murió todavía pequeño, de una fiebre muy alta que no pudimos curar. Y tenía una hermana menor, Yvonne, que era la consentida de la familia, porque era la más chiquita. Jugábamos en el patio, hacíamos casitas con cajones de madera, jugábamos a las comiditas con piedritas y hojas, y cuando llovía, nos quedábamos dentro de casa escuchando las historias que mi madre contaba sobre el tiempo en que ella era joven. Yo estudié hasta 4º año nada más, porque en ese tiempo las niñas no necesitaban estudiar mucho. Decían que el destino de la mujer era casarse y cuidar la casa. Pero a mí me gustaba la escuela. Me gustaba aprender a leer, escribir mi nombre en el cuaderno con la letra bien bonita. La profesora, doña Elsa, decía que yo era lista, que entendía las cosas rápido, pero cuando cumplí 11 años, mi madre dijo que ya era hora de que yo ayudara en casa, que la escuela era cosa de ricos. A los 12 años yo ya sabía cocinar frijoles, lavar ropa en el lavadero, planchar con plancha de carbón, barrer la casa. Me despertaba tempranito, ayudaba a mi madre a preparar el café de mi padre, después iba a traer agua a la pila, que estaba a unas 3 cuadras de la casa, cargando un balde en la cabeza que pesaba horrores. La vida era dura, pero era la vida que conocíamos y tenía sus momentos buenos también. En fin de semana, íbamos a misa en la iglesia del barrio y después nos quedábamos en la placita platicando con los vecinos. Había las fiestas de San Juan con fogata, ponche, esquites, y bailábamos danzas hasta tarde. Mi padre en ese tiempo todavía no tomaba, solo se echaba su tequilita de vez en cuando en las fiestas para calentar el cuerpo y se ponía alegre cantando las canciones rancheras que le gustaban. Tenía unas amiguitas de la vecindad, la Teresita, la Lourdes, la Neusa, y jugábamos a la rueda, a saltar la cuerda, a las canicas. Nos reíamos, contábamos secretos, soñábamos con el día que íbamos a crecer y tener nuestra propia casa, nuestros propios hijos. Yo soñaba con ser costurera como mi madre, tener mi propia máquina de coser, hacer vestidos bonitos para las mujeres de la ciudad. Pero la vida, mis queridos, la vida va cambiando a uno, va enseñando que no siempre los sueños se realizan como uno quiere. Cuando tenía unos 14 años, mi madre empezó a enfermarse. Tosía mucho, se quedaba débil, sin fuerza para trabajar. El doctor del centro de salud dijo que era tuberculosis y que necesitaba medicina fuerte, comida buena, descanso. Pero no teníamos dinero para todo eso. Ella fue consumiéndose, se fue secando como una plantita sin agua, hasta que un día, cuando yo tenía 16 años, se fue. La muerte de mi madre cambió todo. Mi padre, que ya venía tomando más en los últimos tiempos, empezó a tomar pesado. Todo el dinero que ganaba cortando leña se iba para la cantina, para el tequila. Llegaba en casa tarde en la noche, tambaleándose, hablando solo, y a veces ni podía llegar hasta la cama. Dormía ahí mismo en el piso de la sala. Yo y la Yvonne nos quedamos solas para cuidar de todo. Yo tenía que cocinar, limpiar, lavar su ropa que venía apestando a sudor y alcohol y todavía tratar de ganar un dinerito costurando como mi madre hacía. La Yvonne todavía era muy chiquita. Tenía unos 12 años no más y yo la protegía como podía. No la dejaba ver a mi padre cuando estaba muy borracho. La mandaba a dormir temprano. Fue en esa época, con 17 años, que conocí a Juvenal, un muchacho que trabajaba en el aserradero cerca de la casa. Él era guapo, moreno,
con una sonrisa grande que me dejaba toda tonta. Empezamos a noviar a escondidas porque a mi padre no le gustaba que yo platicara con muchachos. Juvenal decía que se iba a casar conmigo, que me iba a sacar de esa casa, que íbamos a tener una vida mejor. Y fue en esa esperanza que me agarré cuando cumplí 18 años, y la vida empezó a desmoronarse de verdad. Cuando cumplí 18 años, en abril de 1973, pensé que finalmente las cosas iban a mejorar. Juvenal había pedido mi mano en matrimonio, y mi padre, que en ese tiempo ya estaba hundido en la bebida, pero todavía tenía unos momentos de lucidez, terminó aceptando. Dijo: «Llévala ya, por lo menos es una boca menos que alimentar». Dolió escuchar eso, pero fingí que no dolió, porque en mi cabeza yo solo quería salir de esa casa, huir del infierno que se había vuelto mi vida. Me casé con Juvenal en una ceremonia bien sencilla en la iglesia del barrio un sábado por la mañana. Usé un vestido blanco que la vecina me prestó con una florecita de tela en el pelo. No hubo fiesta, no hubo pastel, solo una comida sencilla en la casa de la mamá de Juvenal, con arroz, frijoles, un pollo asado y un pulque que el papá de él hizo. Pero yo estaba feliz, pensando que estaba comenzando mi vida de verdad, lejos de mi padre borracho, lejos de esa casa que solo me traía tristeza. Nos fuimos a vivir en una casita rentada bien cerquita del aserradero donde Juvenal trabajaba. Era pequeña, de 2 cuartos, pero era nuestra. Yo limpiaba todo con tanto cariño, dejaba todo oliendo rico, preparaba la comida con esmero, esperando que mi marido regresara del trabajo. En los primeros meses fue bueno. Éramos felices a nuestra manera sencilla. Nos acostábamos en la hamaca al final de la tarde. Platicábamos sobre los planes, sobre los hijos que queríamos tener. Y fue justamente un año después de la boda, cuando tenía 19 años, que descubrí que estaba esperando un bebé. Recuerdo que lloré de alegría cuando la partera confirmó. Juvenal también se puso feliz. Dijo que iba a trabajar el doble para darle todo lo bueno a nuestro hijo. Y cuando mi Anita nació, en febrero de 1975, mi corazón se llenó de un amor que nunca había sentido antes. Ella era tan chiquitita, tan perfecta, con esos deditos minúsculos y ese olorcito de bebé que me la pasaba oliéndola todo el tiempo. La amamantaba cantándole esas canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí. La arrullaba en mis brazos hasta que se dormía y me quedaba viéndole esa carita tranquila, pensando que valía la pena todo el sufrimiento que había pasado solo para llegar a ese momento. Pero la vida, mis queridos, la vida tiene una forma cruel de quitarnos justamente aquello que más amamos. Cuando Anita tenía como 2 añitos, Juvenal sufrió un accidente en el aserradero. Un tronco de madera rodó encima de él y le aplastó las piernas. Estuvo internado en el hospital por meses, le hicieron varias cirugías, pero al final quedó sin poder caminar bien, cojeando mucho y sin condición de trabajar en trabajos pesados. El aserradero no lo quiso más y nos quedamos sin el dinero que entraba cada mes. Yo intenté conseguir trabajo de limpieza, de cocinera, pero en esa época no había guardería. No había con quién dejar a Anita y llevarla conmigo al trabajo, las patronas no aceptaban. Fue ahí que tuve que tomar una decisión que me dolió en el alma: dejar a Anita con mi padre. Yo sé que ustedes deben estar pensando, pero Clarice, tu papá tomaba, ¿cómo dejaste a tu hija con él? Y miren, pensé en eso millones de veces, me culpé, me martiricé, pero en ese momento no veía otra salida. Mi padre había dejado un poco de tomar después que me casé, hasta había vuelto a trabajar. Y cuando le pedí que cuidara a Anita durante el día, aceptó. Dijo: «Trae a la niña, yo la cuido, no te preocupes». Y yo, inocente, desesperada por dinero, le creí. Salía tempranito por la mañana a trabajar en una casa de familia del otro lado de la ciudad. Agarraba 2 camiones y solo regresaba de noche. Cuando llegaba a casa, mi padre ya había traído de vuelta a Anita y ella estaba ahí jugando, aparentemente bien. Yo preguntaba: «¿Cómo estuvo el día, papá?» Y él respondía: «Estuvo bien, la niña es tranquila, no da trabajo». Pero yo debería haber notado las señales.
En los últimos meses, mi padre había vuelto a tomar. Yo encontraba la botella escondida debajo del fregadero. Sentía el olor a tequila en su ropa, y Anita, que era una niña alegre, platicadora, se había quedado más calladita, más retraída. Cuando le preguntaba si estaba todo bien, solo movía la cabeza y no hablaba nada. Yo le achaqué eso al hecho de que estaba sintiendo mi falta, de que yo pasaba todo el día fuera. Nunca en mi vida me pasó por la cabeza que mi padre podría hacerle daño. Él era el abuelo, era su sangre. ¿Cómo es que un abuelo le haría algo horrible a su propia nieta? Pero ese demonio dentro de la botella había transformado a mi padre en un monstruo. Y una noche de junio de 1978, cuando yo tenía 23 años, llegué a casa y me encontré el infierno. Era un martes, estaba lloviendo fuerte, esa lluvia gruesa de verano que llena las calles y deja todo oscuro y frío. Llegué del trabajo empapada, cansada, con el cuerpo adolorido de tanto tallar pisos y lavar ropa. Cuando abrí la puerta de la casa de mi padre, donde recogía a Anita todos los días, sentí un silencio pesado, mortal. La televisión estaba apagada, la casa estaba a oscuras. Llamé, «Papá, Anita». Nadie respondió. Mi corazón empezó a latir desacompasado, ese tipo de latido que parece que va a salir por la boca. Prendí la luz de la sala con la mano temblando y fue ahí que vi. La mesita de centro estaba volteada, rota, con una de las patitas arrancada. Había pedazos de botella regados por el piso, formando un camino brillante y peligroso. El sofá viejo de piel cuarteada estaba manchado con algo oscuro que no quise creer que era lo que estaba pensando. Y ahí, acostada en ese sofá inmundo, estaba mi hijita. Estaba acostada en una posición extraña, con los bracitos tirados para arriba, la cabecita volteada para el lado, los ojitos cerrados, su ropita, ese vestidito rosa con florecitas blancas que yo misma había cosido con tanto cariño. Estaba toda rasgada, sucia, manchada, y ella no se movía. No se movía, mis queridos, ni un poquito. Solté la bolsa en el piso, la bolsita con las sobras de comida que la patrona me había dado, y corrí al sofá. La agarré en brazos, la sacudí, llamé su nombre gritando, «Anita, Anita, mi amor, despierta, despierta para mami». Pero ella estaba helada, blandita, como una muñeca de trapo, sin respirar, sin hacer ningún ruidito. Puse el oído en su pechito, buscando el corazoncito latir, pero no había nada. Solo silencio, solo ese frío horrible de la muerte. Fue ahí que vi las marcas moradas en su cuellito fino, marcas de dedos grandes y gruesos que habían apretado, que habían asfixiado a esa criaturita indefensa. Marcas por todo su cuerpecito, moretones, hinchadas, que me hicieron entender que ella había sufrido, que había sentido dolor, que me había llamado, y yo no estaba ahí para salvarla. Entré en una desesperación que no tiene nombre, que no tiene explicación. Empecé a gritar, a aullar, como un animal herido, abrazada con mi hija muerta, meciendo su cuerpo, rogándole a Dios que hiciera algún milagro, que la hiciera volver, que hiciera que esto fuera solo una pesadilla horrible de la cual iba a despertar. Grité tanto que la vecina del lado, doña Nair, oyó y vino corriendo a ver qué pasaba. Tocó la puerta, gritó mi nombre, pero yo no podía moverme, no podía soltar a mi hija, no podía aceptar que se había ido. Y fue en esa hora, en ese momento de dolor absoluto, que escuché la risa. Una risa ahogada, pastosa, maldita, viniendo de la cocina oscura. Una risa que heló mi sangre e hizo que cada pelo de mi cuerpo se erizara. Dejé de gritar, volteé la cabeza despacio y vi una sombra moviéndose en la puerta de la cocina. Mi padre salió de la oscuridad como un fantasma saliendo del infierno. Estaba horrible, mis queridos, horrible de una forma que nunca había visto. El cabello blanco estaba todo despeinado, parado, sucio de algo que parecía tierra o sangre seca. La barba estaba sin hacer desde hace días, llena de restos de comida y saliva. La camisa vieja estaba abierta, mostrando la panza hinchada de alcohólico.
y los pantalones estaban manchados con mugre que ni quiero imaginar qué era. Pero lo peor eran los ojos. Los ojos estaban rojos, completamente rojos, como si todas las venas hubieran reventado. Las pupilas estaban dilatadas, negras, vacías, sin ninguna señal de humanidad. Me miraba, pero parecía estar mirando a través de mí, como si yo no fuera una persona, como si fuera solo un objeto más en la sala. Tambaleaba, sosteniendo una botella de tequila vacía en la mano sucia de sangre seca. Golpeó con la botella en la pared, haciendo un ruido hueco, y empezó a reír de nuevo. Esa risa ronca y enferma que parecía venir de las profundidades del infierno. Escupió en el piso un escupitajo grueso y amarillo y me apuntó con el dedo torcido y sucio. «Deja de llorar, Clarice, para con ese escándalo», dijo con la voz arrastrada, tropezándose con las palabras. Ella no se callaba la boca. Esa plaga se la pasaba llorando, llorando, llorando. Yo la hice callar, le hice un favor a todo mundo. Y ahora te toca a ti. Aventó la botella contra la pared con toda la fuerza que todavía tenía en ese cuerpo viejo y podrido. La botella explotó en 1.000.000 de pedacitos que volaron para todos lados y el ruido resonó por toda la casa. Abrió los brazos, mostrando esas manos enormes, esas manos de leñador que habían cortado quién sabe cuántos árboles, que tenían tanta fuerza que podían quebrar huesos como si fueran ramitas. «Tú eres la siguiente», gritó con una voz que ya no parecía humana, que parecía ser de un demonio poseyendo su cuerpo. Y empezó a correr en mi dirección, con esos brazos abiertos, con los dedos curvados como garras, con la boca abierta en una sonrisa demoníaca que mostraba los dientes podridos y amarillentos. Yo sabía en ese segundo que si esas manos me agarraban, iba a morir ahí mismo. Iba a morir de la misma forma que murió mi hijita, asfixiada, destruida, sin nadie para salvarme. Miré a Anita en mis brazos una vez más. Le di un beso helado en la frente. Le pedí perdón por haber fallado como madre y puse su cuerpecito con cuidado en el sofá. Y ahí corrí. Corrí para salvar mi vida. Corrí por el pasillo oscuro de la casa, tropezándome con los muebles, golpeándome el hombro en la pared con tanta fuerza que sentí el hueso crujir. Escuchaba los pasos pesados de mi padre detrás de mí, golpeando las paredes con las manos, tirando las sillas, pateando todo lo que aparecía enfrente, gruñendo y rugiendo como ningún animal salvaje cazando su presa. «Ven acá, hija, ven a abrazar a tu padre, ven a darle un besito a tu papi», gritaba con esa voz pastosa de borracho, mezclada con una maldad tan grande que me daban ganas de vomitar. Y después se reía. Se reía con una alegría enfermiza, como si todo eso fuera un juego divertido para él. Intenté correr a la puerta del frente, agarré la perilla vieja y jalé con toda la fuerza, pero estaba cerrada con llave, cerrada con esa llave antigua de hierro que mi padre siempre escondía en el bolsillo. Golpeaba la puerta, gritaba pidiendo socorro, pero la lluvia afuera estaba tan fuerte que nadie me oía. Corrí al fondo, la puerta del lavadero, pero también estaba cerrada. Él lo había planeado todo. Me había esperado llegar, había cerrado todas las salidas, me había convertido en una ratita atrapada, en una trampa sin escapatoria. Estaba acorralada en esa casa que parecía haberse convertido en una cámara de tortura, atrapada con un monstruo que tenía la cara de mi padre, pero que ya no era mi padre. Era otra cosa. Era pura maldad caminando. Vi el baño, corrí para adentro, cerré con llave la puertita delgada de madera que yo sabía que no iba a aguantar ni 2 patadas. Apoyé la espalda en la puerta, tratando de aguantar, tratando de ganar tiempo, tratando de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera salvarme, pero no había nada. No había ventana, no había arma, no había nada más que un excusado viejo, un lavabo cuarteado y un espejo roto. Empezó a patear la puerta. La primera patada hizo temblar toda la madera. La segunda patada abrió una grieta en el medio. La tercera patada arrancó un pedazo de la puerta,
abriendo un hoyo por el cual podía ver su ojo rojo mirándome. Ese ojo de loco, de demonio, de cosa que no debería estar viva. Te voy a agarrar, Clarice. Vas a pagar por haber nacido. Tú y esa plaga de tu hija. Las dos solo me dieron disgustos, gritaba, golpeando la puerta, pateando, usando todo el cuerpo como ariete. Y cada palabra era una puñalada en mi corazón, porque estaba hablando de esa niña inocente que él mismo había destruido, de esa bebé que nunca había hecho mal a nadie, que solo quería amor y cariño. Fue ahí acorralada en ese bañito, apretado y apestoso, con el olor a moho y drenaje tapado invadiendo mis pulmones, con la puerta temblando en las bisagras viejas y oxidadas, con sus gritos resonando dentro de mi cabeza, que entendí que iba a morir. Iba a morir en esa casa maldita por las manos del hombre que debería haberme protegido toda la vida, del hombre que me trajo al mundo y que ahora quería sacarme de él de la forma más cruel posible. Pensé en mi mamita, que había muerto tan joven, tan sufrida, trabajando hasta el último día. Pensé si ella me estaba esperando del otro lado, si me iba a recibir con los brazos abiertos y me iba a perdonar por haber fallado. Pensé en mi Anita, que estaba ahí afuera, en el frío de esa sala horrible, solita, sin vida, sin nadie para abrazarla. Pensé en Juvenal, que estaba en casa esperándome llegar para cenar, sin saber que yo no iba a volver más, que se iba a quedar solo en esta vida. La puerta cedió. Había pateado con tanta fuerza que las bisagras salieron de la pared, arrancando pedazos de yeso y madera podrida. La puerta cayó para adentro con un estruendo y él entró como un toro enfurecido entrando al ruedo. Me agarró del brazo, con esas manos enormes de leñador, apretando tan fuerte que escuché mi hueso tronar, que sentí el dolor subir por todo el brazo hasta el hombro. Me arrastró fuera del baño, mientras yo pateaba, arañaba su cara, mordía su mano, hacía de todo para soltarme, pero era como tratar de pelear contra un oso. Él era mucho más fuerte, aunque viejo, aunque borracho. Esa fuerza bruta de años cortando árboles con el hacha todavía estaba ahí. Me aventó al piso del pasillo y me golpeé la cabeza en la esquina de la pared con tanta fuerza que vi estrellitas, que sentí el sabor metálico de sangre llenando mi boca. Se agachó, puso esa rodilla pesada en mi pecho, aplastando mis costillas, sacándome todo el aire, asfixiándome. Intenté empujarlo, intenté respirar, pero no podía. Me estaba poniendo morada, mareada, la vista oscureciéndose en las orillas, y yo sabía que así se había sentido mi Anita en los últimos segundos de su vida. Acercó la cara apestosa a la mía, con ese aliento agrio de tequila viejo, mezclado con vómito y algo podrido, que ni quería saber qué era. La barba sin hacer raspó mi mejilla, y sentí su saliva goteando en mi cara mientras hablaba bien bajito, en un susurro que era peor que cualquier grito. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que puedes juzgarme? Yo soy tu padre. Yo mando aquí y voy a hacer contigo lo que hice con esa mocosa y te va a gustar. No voy a repetir el resto de lo que dijo, porque son palabras que ninguna hija debería escuchar de su propio padre, palabras sucias, horribles, que mostraban exactamente el tipo de monstruo en que se había convertido. Y sentí su mano libre empezando a subir por mi pierna, rasgando mi falda de trabajo, subiendo, subiendo. Y yo sabía lo que venía después. Lo sabía y no podía hacer nada para impedirlo. Intenté gritar, pero el peso de él en mi pecho no dejaba salir ningún sonido. Me estaba quedando cada vez más mareada, más débil, empezando a desmayarme por falta de aire. La vista se estaba poniendo negra. Ya no sentía las piernas. Ya no sentía nada más que un frío helado apoderándose de todo mi cuerpo. Y fue en ese segundo, en ese milésimo de segundo, antes de que todo acabara, que algo dentro de mí despertó. Una vocecita allá en el fondo de mi alma, una vocecita que parecía ser de mi madre, que parecía ser de mi hija, que parecía venir de Dios mismo gritando: «Pelea, pelea, Clarice, no lo dejes ganar». Y recordé el lavadero,
Recordé que mi padre guardaba sus herramientas antiguas en el lavadero, esas que usaba cuando todavía trabajaba como leñador. Tenía celos de esas herramientas. Decía que cada una tenía una historia, que había cortado quién sabe cuántos árboles con esa hacha, que había clavado quién sabe cuántas estacas con ese mazo de fierro. Las limpiaba todos los domingos con grasa, les pasaba un trapo, las guardaba con cuidado en una caja de madera que él mismo hizo. Y el lavadero quedaba ahí mero, a unos 3 metros de donde estábamos. Si lograba llegar ahí, si lograba agarrar algo, cualquier cosa pesada, tenía una oportunidad, una única oportunidad de sobrevivir. No sé de dónde vino la fuerza, pero logré doblar la rodilla y pegarle con todo entre las piernas. Gritó de dolor, quitó la rodilla de mi pecho, se tambaleó para atrás, agarrándose la entrepierna con las 2 manos, y yo aproveché ese segundo. Me arrastré para el lado, me retorcí, intenté jalar el aire de regreso a los pulmones, me levanté tambaleándome y corrí. Corrí al lavadero. Entré tropezándome, casi cayéndome, y cerré la puerta detrás de mí, cerrando con ese cerrojito ridículo, que yo sabía que no iba a aguantar nada. Miré alrededor, desesperada, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvarme. La luna llena entraba por la ventanita alta del lavadero, iluminando el ambiente con una luz plateada y fantasmagórica que hacía que todo pareciera irreal. Y ahí en la esquina, tirada con descuido encima del lavadero viejo, vi la caja de herramientas, la caja de madera oscura, manchada de grasa, con la tapa medio suelta. Corrí hasta ella, la abrí con las manos temblando tanto que casi la dejé caer, y miré adentro. Había el hacha oxidada con el mango cuarteado. Había el serrucho antiguo todo oxidado. Había los martillos pequeños, las llaves Stilson cubiertas de grasa vieja, las pinzas, los cinceles. Y ahí en el fondo, pesado, sólido, brillando con la luz de la luna que entraba por la ventana, estaba el mazo de fierro. Lo agarré con las 2 manos. Era pesado, mucho más pesado de lo que recordaba. Debía tener unos 5 kilos solo la cabeza de fierro. Esa cabeza cuadrada y sólida que mi padre usaba para quebrar piedra, para abrir hoyos en el piso duro, para clavar cerca, para clavar estacas de construcción. El mango de madera estaba gastado de tanto uso, liso y resbaloso, y tuve que agarrar con fuerza para no dejarlo caer. Lo agarré. Sentí el peso jalándome los brazos para abajo, y por primera vez en esa noche de horror, sentí algo que no era miedo, era rabia. Una rabia tan grande, tan profunda, tan absoluta, que quemaba dentro de mi pecho como el fuego del infierno. Rabia por lo que le había hecho a mi hijita. Rabia por lo que estaba intentando hacerme a mí. Rabia de todos los años de sufrimiento, de borracheras, de humillación, de violencia. Rabia de que hubiera destruido a nuestra familia, de que hubiera matado a mi madre de disgusto, de que se hubiera convertido en el monstruo que estaba del otro lado de esa puerta. La puerta del lavadero explotó hacia adentro. Había pateado con tanta violencia que las bisagras salieron de la pared, arrancando pedazos enteros de yeso. La puerta cayó al piso, levantando una nube de polvo, y él entró tambaleándose, jadeando, sudando con esa mirada de loco completo. Se quedó ahí parado en la entrada por un segundo, mirándome. Yo estaba de pie en la esquina del lavadero, sosteniendo el mazo con las 2 manos, temblando de rabia y miedo y adrenalina. Miró el mazo, me miró a mí y empezó a reír. Reír de esa forma enferma, esa forma que mostraba que había perdido completamente el juicio. «Ah, agarraste el mazo de tu papi, ¿verdad? ¿Agarraste el juguetito de tu papi?», dijo, arrastrando las palabras, tambaleándose de un lado para otro. «¿Crees que vas a hacer qué con eso, desgraciada? Tú no tienes valor ni para matar una gallina. Eres débil, siempre fuiste débil como tu madre. Ella también me desafiaba, ¿sabes? Y mira en qué acabó. Murió como una perra enferma». Escupió en el piso, volteó la espalda con desdén, pensando que yo estaba escondida ahí. Y fue en ese segundo, en ese único segundo en que no me estaba mirando, que salí de mi esquina.
Mis pies se movieron solos, como si otra persona estuviera controlando mi cuerpo. Levanté el mazo con las 2 manos bien alto, sintiendo el peso jalándome los brazos para atrás, sintiendo los músculos de mi hombro gritar de dolor. Apunté. No apunté a su cabeza. No, yo quería que sintiera dolor. Quería que quedara vivo para pagar, para ser juzgado, para pudrirse en una cárcel sucia e inmunda por el resto de su vida miserable. Apunté a su rodilla izquierda, esa rodilla que había doblado en mi pecho minutos antes, sofocándome, aplastándome. Y pedí. Le pedí a Dios, le pedí a mi madre que estaba en el cielo, le pedí a mi hijita que acababa de llegar allá arriba, pedí fuerza. Fuerza para hacer justicia, fuerza para sobrevivir. Fuerza para acabar con esa pesadilla de una vez por todas. Y bajé el mazo. Bajé con todo el odio, con todo el dolor, con toda la rabia, con toda la desesperación, con toda la fuerza que tenía dentro de mí y un poco más que vino de algún lugar que no sé explicar. El sonido fue el sonido más horrible que he escuchado en mi vida. Un crack seco, fuerte, que resonó por todo el lavadero. Crack, como cuando se quiebra una rama gruesa de árbol seco, solo que 1000 veces peor. El mazo de fierro pegó en su rodilla de lado, con toda la fuerza que pude juntar, con todo el peso del mazo cayendo de arriba para abajo. Vi su pierna doblarse para el lado equivocado, en un ángulo que ninguna pierna, de ninguna persona, debería jamás doblarse. Vi la rodilla deformarse, aplastarse, la rótula despedazándose en pedacitos que hicieron ruido de hueso quebrándose por debajo de la piel. Vi su pantalón rasgarse con el hueso queriendo salir para afuera. Cayó. Cayó como un costal de papas siendo aventado del camión. Cayó de lado, golpeándose la cabeza en el piso de cemento del lavadero e inmediatamente empezó a gritar tan fuerte, tan agudo, que parecía una sirena de ambulancia. Se agarraba la pierna con las 2 manos, tratando de sostener los pedazos de la rodilla despedazada, retorciéndose, rodando de un lado para otro. La sangre empezó a escurrir. Mucha sangre, mucha más sangre de la que imaginaba que podía tener una pierna. Escurría rapidito por entre sus dedos sucios, manchando el pantalón viejo, esparciéndose por el piso de cemento, formando un charco rojo oscuro que crecía, crecía, crecía. «Mi rodilla, quebraste mi rodilla, mi rodilla». «¡Ay!», gritaba, golpeando con la mano libre en el piso, babeándose con los ojos desorbitados de dolor, con la cara toda retorcida. «Desgraciada, asesina, quebraste la pierna de tu padre. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdenme! ¡Me está matando!». Y yo me quedé ahí parada, todavía sosteniendo el mazo, goteando su sangre, mirándolo, sin sentir absolutamente nada. Ni lástima, ni remordimiento, ni miedo, ni asco, nada. Era como si mi corazón se hubiera vuelto piedra, como si toda mi capacidad de sentir se hubiera secado como un río en la sequía. Vi su boca abriéndose y cerrándose, gritando groserías, insultándome de todo, implorando por ayuda, prometiendo que me iba a matar, que iba a acabar conmigo, pero era como si el sonido viniera de muy lejos, apagado, sin importancia. Lo veía intentando arrastrarse en el piso, usando los codos para empujarse, la pierna buena tratando de dar impulso, la pierna quebrada arrastrándose atrás como un peso muerto, dejando un rastro largo de sangre rojo vivo en el piso gris. Se arrastró como una serpiente herida hasta donde yo estaba, estiró el brazo, intentó agarrar mi tobillo con esos dedos sucios de sangre y tierra. Y cuando sus dedos tocaron mi piel, cuando sentí el toque helado y pegajoso de sangre, algo dentro de mí despertó de nuevo. Miré hacia abajo, miré esa mano que había sostenido a mi hija con mucha fuerza, que había apretado ese cuellito fino hasta que no quedara más aire, que había hecho cosas demasiado horribles para poder pensar. Y pateé. Pateé su cara con toda la fuerza que todavía quedaba en mis piernas cansadas. El pie golpeó su nariz con un ruido de cartílago quebrándose. Más sangre. Sangre salpicando de la nariz aplastada,
mezclándose con la sangre que ya estaba saliendo de la pierna. Cayó de espaldas, gimiendo, llorando, agarrándose la cara con una mano y la pierna con la otra, sin saber qué dolor gritar primero. Y yo aproveché. Solté el mazo en el piso con un ruido metálico que resonó por el lavadero, salté por encima de él y corrí. Corrí fuera del lavadero, corrí por el pasillo, corrí hasta la sala donde mi Anita todavía estaba. La agarré en brazos, tan helada, tan calladita, tan liviana, que parecía no haber nada ahí. La envolví en mi chamarra mojada de lluvia y sudor. La apreté contra mi pecho y salí corriendo a la calle. Salí corriendo bajo esa lluvia fuerte de verano que parecía querer lavar toda la sangre, toda la mugre, todo el horror de esa noche maldita. No sabía para dónde ir. Solo sabía que necesitaba ayuda, que necesitaba que alguien viera lo que había pasado, que alguien encerrara a ese monstruo antes de que lograra levantarse y viniera detrás de mí otra vez. Corrí por la calle de tierra que la lluvia había convertido en lodo, resbalándome, cayendo de rodillas, levantándome de nuevo, apretando a mi hija muerta contra el pecho, sintiendo la lluvia helada golpeándome la cara, mezclándose con las lágrimas calientes que no paraban de caer. Y fue ahí que vi los faros. 2 faros amarillos cortando la lluvia, viniendo despacio por la calle. Una patrulla de la policía estaba haciendo ronda en el barrio, probablemente por algún asalto o pelea de cantina. Corrí enfrente del carro, haciéndole señas con un brazo mientras sostenía a Anita con el otro, gritando, pidiendo socorro a gritos. El carro se detuvo derrapando en el lodo, las llantas girando y aventando lodo para todos lados. 2 policías salieron corriendo, uno más grande de bigote canoso y uno más joven de cara asustada. El policía más grande corrió hasta mí, agarró a Anita de mis brazos porque yo ya no podía sostenerla, porque mis piernas habían cedido y había caído de rodillas en medio de la calle, hundiéndome en el lodo frío. «¿Qué pasó aquí, señora? ¿Está herida? ¿Y esta niña? Dios mío, esta niña no está respirando». El policía gritaba, tratando de hacerme reaccionar, sacudiéndome el hombro, pero yo solo podía señalar la casa con el dedo temblando y repetir como una loca: mi padre la mató. Me iba a matar también. Está allá adentro. Le quebré la rodilla con el mazo. Está sangrando en el piso del lavadero. Arréstenlo, por amor de Dios. Arréstenlo antes de que se levante. Arréstenlo. Arréstenlo. Los 2 policías se miraron con esa cara de quien no sabe si creer o no, pero fueron corriendo a la casa de todas formas. Yo me quedé ahí en la calle, de rodillas en el lodo, bajo la lluvia que no paraba de caer, temblando de frío y shock, sintiendo el agua fría lavarme, purificarme de alguna forma que no entendía, y escuchaba sus gritos viniendo de dentro de la casa. «Suéltenme, quiten las manos de mí, yo no hice nada, fue ella la que me atacó. Yo soy la víctima aquí. Ella es la que me quiso matar. Ella es la loca. Suéltenme, policía de mierda. No saben quién soy». Pero cuando los policías vieron el estado de la casa, cuando vieron los muebles rotos, cuando vieron las botellas vacías regadas por todos lados, cuando vieron a Anita con esas marcas en su cuerpecito, cuando lo vieron a él caído en el piso del lavadero con la pierna destrozada sangrando y el mazo de fierro tirado ahí al lado, cuando vieron las marcas en mi cuello, los moretones en mis brazos, la sangre escurriendo de mi cabeza donde me había golpeado en la pared, entendieron todo. Llamaron a la ambulancia por el radio, llamaron a la carroza para el cuerpo de mi hija, llamaron más patrullas para acordonar la escena. En minutos, la calle pequeña y oscura estaba llena de luces azules y rojas girando, de gente corriendo para allá y para acá, de vecinos saliendo de las casas en camisón y chanclas para ver qué había pasado. Se lo llevaron esposado, aunque con la pierna quebrada. Tuvieron que arrastrarlo hasta la patrulla porque no podía caminar. Solo podía gritar y maldecir y escupir a los policías. Gritaba de dolor cada vez que movían la pierna despedazada, insultaba a todo mundo, me insultaba, insultaba a Anita, insultaba a Dios y al mundo, pero no servía de nada. Los vecinos habían salido todos de las casas y estaban ahí mirando,
cuchicheando, tapándose la boca con la mano, persignándose, moviendo la cabeza. La escena era digna de película de terror. Una casa vieja y sucia, con todas las luces prendidas, sangre regada por todos lados, una niña pequeña siendo llevada en una bolsa negra, un viejo borracho siendo arrastrado por los policías con la pierna colgando en un ángulo equivocado, y una mujer joven sentada en el lodo de la calle, mojada de lluvia y sangre, meciéndose para adelante y para atrás y llorando sin parar. Me llevaron al hospital para ser examinada. Descubrieron que tenía 3 costillas cuarteadas de cuando puso la rodilla en mi pecho. Tenía un corte feo en la cabeza que necesitó 6 puntos. Tenía moretones por todo el cuerpo en los colores del arco iris. Tenía cortadas profundas en los pies de haber pisado descalza los pedazos de vidrio. Tenía marcas de dedos morados en el cuello que iban a tardar semanas en quitarse. Pero mi mayor dolor no era físico. No eran las costillas que dolían cada vez que respiraba. No era la cabeza latiendo. No eran los moretones quemando. Era saber que mi hijita se había ido, que nunca más iba a escuchar su risita por la mañana cuando despertaba. Nunca más iba a sentir los bracitos chiquitos abrazándome fuerte. Nunca más iba a poder protegerla de nada. Nunca más iba a verla crecer, casarse, tener hijos, ser feliz. Esa noche en el hospital, acostada en esa cama dura y fría, con el olor de desinfectante quemándome la nariz, quise morir. Quise simplemente cerrar los ojos y no abrirlos nunca más. Quise ir a encontrar a mi hijita donde quiera que estuviera, pedirle perdón de rodillas por no haber podido protegerla. Pero algo, una voz allá dentro de mi cabeza que parecía ser de mi madre, mezclada con la voz de mi hija, susurraba: «Aguanta, Clarice. Aguanta un poquito más. Esto todavía no ha acabado. Necesitas ver a este hombre pagar por lo que hizo. Necesitas quedarte viva para hacer justicia por nosotras». Y fue en esa fuerza, en esa rabita minúscula que todavía quemaba dentro de mi pecho destrozado, que me agarré con uñas y dientes y decidí seguir respirando. En los días que siguieron a esa noche de horror, parecía estar flotando en una pesadilla sin fin, en un limbo entre la vida y la muerte, donde nada tenía sentido. El velorio de Anita fue en un ataúdcito blanco, tan pequeño que cabía en mis brazos. Era un ataúd de niña, forrado con tela rosa, con agarraderas doradas en los lados. Solo estábamos yo, Juvenal, que apenas podía mantenerse de pie de tanto dolor y que necesitaba 2 bastones para equilibrarse, y algunos vecinos que fueron más por lástima que por amistad verdadera. Nadie sabía bien qué decirme. Las personas llegaban, miraban el ataúdcito, me miraban con cara de lástima, susurraban un «lo siento» bajito y se iban rapidito, como si el dolor fuera contagioso. ¿Qué se le dice a una madre que perdió a su hija pequeña de la forma más cruel posible? ¿Qué palabras existen para consolar un dolor así? Me quedé ahí al lado del ataúdcito todo el tiempo, sosteniendo su manita helada, pasando el dedo por su carita que los empleados de la funeraria habían arreglado para esconder las marcas. Le habían puesto un vestidito blanco, le habían peinado el cabello con un listoncito rosa, habían tratado de hacer que pareciera que estaba dormida. Pero yo sabía la verdad. Sabía que por debajo de esa ropa bonita, por debajo de ese maquillaje que la dejaba con la carita artificial, estaba el cuerpo destruido de mi hija. Mi padre fue llevado directo del lugar del crimen al hospital de la cárcel. El golpe con el mazo había sido tan violento que despedazó completamente la rótula. Quebró el fémur en 3 lugares, rompió todos los ligamentos de la rodilla, destruyó el cartílago, aplastó nervios. El doctor ortopedista que lo atendió les dijo a los policías que en 30 años de profesión nunca había visto una rodilla tan destruida en una persona que todavía estuviera viva. Estuvo internado por semanas en el ala carcelaria del hospital, esposado a la cama, gritando de dolor, rogando por más morfina, maldiciendo al mundo. Y en ese tiempo, la policía investigó todo. Fueron a su casa con peine fino, recolectaron pruebas, tomaron fotos, hablaron con todos los vecinos.
Los vecinos contaron que escuchaban ruidos extraños viniendo de ahí en los últimos meses. Gritos de niña que paraban de repente, ruido de cosas quebrándose, llanto. Pero nadie quiso meterse, nadie quiso llamar a la policía, nadie quiso hacer nada porque no era asunto de ellos. Porque cada quien tiene que cuidar su vida, porque el padre tiene derecho de educar al hijo como quiera. El dictamen del médico forense fue devastador. No voy a entrar en detalles porque son detalles que ninguna madre debería tener que saber, pero el dictamen describía cada lastimadura en el cuerpecito de mi hija, cada marca, cada herida, cada hueso quebrado, cada moretón interno. Describía cosas que mostraban que eso no había pasado solo esa noche, que eso venía pasando desde hace tiempo y que yo, ciega, idiota, confiada de más, no me había dado cuenta. Cuando intenté leer el dictamen en la oficina del juzgado, no pude pasar de la segunda página. Las palabras bailaban enfrente de mí, el piso giraba, y lo último que recuerdo es caerme desmayada ahí mismo en el piso frío de cerámica, mientras la empleada gritaba pidiendo ayuda. El fiscal del caso vino a visitarme al hospital, donde todavía estaba internada unos días después. Era un hombre joven, debía tener unos 30 años, serio, de lentes de armazón delgado, con un portafolio lleno de papeles bajo el brazo. Jaló una silla, se sentó al lado de mi cama y me miró a los ojos con una intensidad que me asustó. «Doña Clarice», dijo con una voz firme, pero amable. «Leí el dictamen, vi las fotos, escuché los testimonios y le juro por mi hija que tiene la misma edad que tenía la suya. Le juro que voy a hacer que este hombre pague por todo lo que hizo. Va a pudrirse en la cárcel, va a sufrir cada día por el resto de su vida miserable. Se lo prometo. Y por primera vez en semanas, desde esa noche horrible, sentí una chispita de algo que podría ser esperanza. Una chispita pequeña,